Vamos a dar inicio a la plática. El día de hoy nos acompañan Nuria Torrescano y Alejandra Sánchez. Son compañeras que han estado trabajando este tema de composta y huerto en casa, y a partir de la contingencia hemos estado dando una serie de pláticas desde separación de residuos sólidos, manejo de fauna urbana y que es de composta y huerto, para todos los ciudadanos que tienen esta inquietud de convertirse en ecociudadanos con algunas acciones que pueden contribuir a mejorar el ambiente. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener esta plática. Como les comenté al inicio, tenemos un chat. Ahí nos pueden ir vaciando sus preguntas al final de la plática o durante la plática. Nosotros vamos tomando nota. Y al final vamos a dar apertura para que alguno que quiera hacer una pregunta en vivo o también hacer algún comentario nos lo diga y les damos la palabra. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Gracias por asistir. Buenos días. Voy a detener compartir, a ver si ahí me ven. Okay. Buenos días. Como les decía, antes de entrar de lleno al tema de composta, solo quería comentar algunos detalles importantes. ¿Cuáles son las ventajas de hacer composta? Y este es uno de los temas por los cuales queremos dar esta charla. Bueno, antes de todo, es una ventaja poder producir sustrato para nuestras macetas, para nuestros cultivos, de manera muy práctica y económica. Esa sin duda es una de las ventajas. Y otra muy importante en estos tiempos y en todos los tiempos y para mejorar el ambiente es sin duda poder contribuir cada uno con un granito de arena en la separación de residuos. Al separar nosotros nuestros residuos orgánicos, estamos liberando de la basura una gran cantidad de residuos, entre un 40 y 50% de lo que nosotros sacamos todos los días. Entonces, es muy importante esta contribución, porque aparte de liberarnos de una gran cantidad de residuos, pues nos va a ayudar a contribuir a la conservación del medio ambiente. Y ahorita, bueno, vamos a platicar de algunas otras ventajas de producir nuestros propios abonos orgánicos. Entonces, voy a presentarles ya la presentación. Y bueno, algo muy importante en la producción de nuestra composta es escoger el sitio. ¿Cuál es el lugar ideal? Bueno, si tenemos un patio o si tenemos un jardín o si tenemos un balcón o una azotehuela o un cuarto de lavado, son sitios ideales. Nosotros debemos pensar dónde queremos colocarla y de acuerdo a donde decidamos colocarla es donde se va a tener que tomar ciertas medidas de cuidado y de control de nuestra composta. Una composta bien hecha no debe oler, no debe generar ningún problema, aun cuando esté en un balcón, en una azotehuela o en un cuarto de lavado, en un sitio más o menos cerrado. Sí es importante que el lugar ideal sea ventilado, esto sí es algo muy importante. Hay algunos métodos para tenerlos en sitios más cerraditos, pero de preferencia sí escoger o seleccionar un área ventilada, es muy importante. ¿Qué depósito? Bueno, aquí en la imagen podrán ver dos tipos de depósito ideales para jardín. Un huacal o una cajita de madera o un cerco de madera, que son geniales, ¿no? Pero esto es cuando contamos con un área de jardín. En ese momento pues no tendríamos problema. Y no tendríamos problema de algunas cuestiones como de drenaje. Pero bueno, hay otros modelos que vamos a ver. Estos son otros modelos. Aquí tenemos, por ejemplo, de la imagen del lado derecho, en un balcón. Ahí están haciendo su composta porque es el espacio que tienen con el que cuentan. En medio vemos una serie de botes que son otros depósitos que se pueden utilizar para hacer composta. Si los ven, están apilados, todos debajo tienen, bueno, el último, tienen perforaciones que permiten el escurrimiento de algunos líquidos que a veces se producen en la composta. Este es un aspecto que hay que cuidar en el drenaje y ahorita lo vamos a seguir platicando. Y la última foto del lado izquierdo es un compostero muy elegante de una de nuestras vecinas, que está genial porque en la parte de hasta abajo hay tierra normal, entonces la filtración es muy buena y bueno, pues tiene un control muy bueno de drenaje y es muy práctico, ¿no? Este es un modelo muy bueno. Aquí es una zona tropical, entonces no tenemos mucho problema en la elaboración de composta porque se hace muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, este es un modelo muy bueno en este caso.
¿Cuáles son los materiales? Bueno, antes que hablar de los materiales en sí, como les decía, el depósito que seleccionemos es muy importante al principio. El depósito y el lugar. Del lado izquierdo ven 2 botecitos. Esos son 2 ejemplos de 2 composteros sencillos. Incluso pueden reciclar algún material que tengan en casa. Lo importante es que estos depósitos se ventilen, puedan tener una buena ventilación, sobre todo si están en el jardín. Es ideal que tengan tantas perforaciones. Aquí lo que hicieron fue colocar malla mosquitero o miliñaque, como le decimos por acá, para contener los residuos y no se salgan del bote que se eligió. Y algo importante que también se observa es la tapa. Bueno, entonces una vez que tienen sus depósitos seleccionados, sus botes o otros modelitos que ahorita les voy a enseñar bastante prácticos, entonces ahora sí, ¿qué vamos a poner en la composta? Todos los residuos de cocina, que son vegetales, cáscaras de huevo, residuos de café, son perfectos para empezar una buena composta. Yo les recomiendo iniciar con estos materiales. Algunas veces nos preguntan que si se pueden compostear huesos, residuos de comida, restos de comida. Yo no los recomiendo para empezar una buena composta. Una vez que la tengan bastante perfeccionada, 2 o 3 meses, podríamos darles unos tips para compostear algunos huesos como los de pollo, que son bastante más prácticos compostear. Ahora empecemos solo con residuos vegetales, frutas, cáscaras de fruta, cascarones de huevo, residuos de café y verduras. Esta va a ser la composta más fácil, no va a oler, no va a causar ningún problema, no va a generar moscas, no va a generar animales que a veces no queremos que estén. Ahorita vamos a hablar de ellos. Entonces, empecemos con esos materiales. ¿Qué más vamos a necesitar o podemos ocupar? Podas, algunos materiales verdes de las podas, hojarasca que barremos del frente de nuestras casas, de algún jardín cercano, de nuestros propios jardines, y un poco de tierra. Cuando ya tengan su composta, esta la pueden sustituir por composta, que incluso va a tener ya huevecillos de algunos animalitos que queremos, de lombrices o de cochinillas o insectos bola. Todo esto nos va a servir mucho porque ya va a estar prácticamente inoculada con lo que queremos. Entonces, estos serían los materiales básicos. Y bueno, vamos a empezar con el depósito otra vez. Como les decía, bueno, ya seleccionamos el lugar. Dependiendo del lugar va a ser el depósito. Aquí les pongo varios modelos. Del lado derecho pueden ver 2 botes. La característica central es que tienen perforaciones tanto en la parte de abajo como en el cuerpo del bote. El que está en el marco superior derecho es muy práctico porque ahí podemos colectar si hay escurrimientos. Algunas veces va a depender qué comemos, por ejemplo, en época de calor puede ser que comamos mucha papaya, mucha sandía y estas cáscaras tienen mucha agua, entonces es probable que la composta escurra. No pasa nada, esos escurrimientos los podemos diluir con un poquito de agua y usar como abono incluso para las plantas, pero sí hay que colocar una tina, un recipiente que colecte los líquidos. Además, si observan, está en un patio que no tiene tierra abajo, entonces es ideal para ese sitio también. El de abajo es un modelo ya más sofisticado, pueden encontrar muchas ideas y muchos diseños en internet y probarlos, porque también esto es importante, dependiendo del clima, el lugar, la temperatura que haya ambiental, la humedad, va a ser el depósito también el que mejor nos convenga. En el otro lado, en el lado izquierdo, vemos la cajita típica, el huacal que le decimos, o cajita de madera. También es un muy buen depósito para el jardín, no pasa nada y se escurre, se ventila perfectamente. Y el modelo que ya les había mostrado abajo, que tiene tapita y que puede contener muy bien los residuos, también es excelente. Nosotros vamos a ir encontrando lo que nosotros ocupemos. Entonces el depósito es importante. Ahora, ¿cómo vamos a colocar las capas? Bueno, idealmente este es el orden que yo les propongo para las capas. Con este orden no van a tener problemas, no van a tener animalitos, no van a tener nada de problema, ni de olores ni de nada. ¿Cuál es la primera capa? Idealmente siempre coloquen una capa de hojarasca seca, después una capa de poda, material de poda, de lo que tengan a la mano es muy bueno. Si no tienen material de poda, bueno, pues la capa seca es suficiente. Una capa gruesecita de hojarasca, después van a colocar la poda, después van a poner los residuos de cocina. Como les dije, cascarones de huevo, residuos de café,
cáscaras de frutas, de verduras. Eso es lo ideal. Luego vamos a colocar otra vez una capa de hojarasca seca para cubrir perfectamente y hasta el último una capita de tierra. Estas serían nuestras capas ideales. ¿Qué pasa si de pronto no tengo hojarasca seca? Bueno, poner directamente una capa de tierra sobre las frutas o verduras, las cáscaras, es excelente. Pero si pueden llevar estas capas es lo mejor, van a tener una excelente composta. Algunas veces preguntan si es bueno poner excremento de algunos animales. Las compostas, sobre todo si es excremento de mascotas, hay que tener muchos cuidados. Y como les decía, esto lo podemos dejar para otro módulo, una vez que ya tengan entrenada la composta básica. Ya les podemos dar algunos tips y cuidados, porque hay que tener mucho cuidado, sobre todo por la cuestión de parásitos y algunas cosas que se pueden ir en las excretas de los animales. Pero en algunos lugares hacen composta con excremento de borrego, de conejo, también lo podemos dejar para pensar qué cuidados tener y cómo manejar ese tipo de compostas. Pero yo les recomiendo 100% hagan esta composta casera, es muy fácil y van a ver que no van a tener problemas. ¿Qué cuidados debemos tener en la composta? Primero que nada, drenaje y humedad. Es importante saber que la composta tiene un adecuado drenaje y humedad para que trabaje, si no, no se van a descomponer adecuadamente los materiales y entonces no va a producirse la composta de forma adecuada. ¿Cómo cuidamos el drenaje y la humedad? Como lo platicamos. El depósito donde lo coloquen es importante. Aquí les pongo otros dos modelos para que les dé ideas de cuál sería su depósito ideal. El del lado izquierdo tiene algo importante. Si ven hasta abajo, tiene una puertecita. Esa puertita lo que ayuda es ir sacando el material que ya está listo. Y también abajo debe tener sus perforaciones para que escurra perfectamente. Y bueno, lo tienen colocado en el jardín, ahí no tienen problema si escurre algo. O bien, si lo tienen con su tina, pues no pasa nada, ¿no? También ahí pueden colectar los jugos. Los jugos son un indicador de la humedad y del drenaje. Si hay mucho jugo, ahí tenemos algunos problemas, porque entonces se está mojando mucho nuestra composta. ¿Qué podemos hacer? Dentro de 15 o 20 días ya podemos ir checando nuestra composta una vez que colocamos varias capas y ver si está muy húmeda o muy seca. Solo en caso de que esté muy seca colocamos un poquito de agua. Generalmente no la necesitan porque hay muchas frutas y verduras que tienen mucho jugo. Es por eso que les digo, va a depender qué comen y qué tipo de cáscaras y frutas ponen. Eso le va a dar también la humedad necesaria. Pueden irle a checar a los 15, 20 días y ver cómo está. Si ya empieza a ponerse oscura, ya se ve más como tierra, está trabajando perfecta. Si todavía los componentes están muy enteros y están secos, entonces sí hay que agregar un poquito de agua. A veces, incluso si están muy jugosos, habrá que agregar un poco de tierra o un poco de hojarasca seca. Bueno, entonces el drenaje y la humedad es importante. Para eso también, como quedamos, el depósito es importante y si es necesario se agrega un poquito de agua. Entonces vayan viendo cuáles son los modelos que se les acomodan de depósito. Incluso si no tienen depósito, que hay unas ideas, pueden hacerlo con mallas. Y si tienen jardín, son depósitos ideales porque tendrían todo ventilado y no necesitan comprar ningún tipo de bote. Entonces aquí la creatividad es muy importante y adaptarla a nuestras condiciones y a lo que tenemos disponible. Bueno, ¿qué otros cuidados hay que tener? Es muy importante observar quiénes visitan y quiénes habitan nuestra composta. Aquí les muestro algunos de los habitantes deseables y no tengan temor de ellos. Es muy común que encontremos 1000 pies o 100 pies. Son, aparte de ser degradadores de la materia orgánica, también incluso llegan a consumir algunas larvas y animalitos que no deseamos en la composta. Entonces no los corran, no los quiten, déjenlos ahí, no les van a hacer daño, no son venenosos. También podemos ver un 1000 pies en el marco superior derecho, en medio hay unos caracolitos, también son muy comunes en la composta y no hacen daño. También degradan los materiales. Y aquí en la región tropical es muy común las larvas que vemos en el marco superior izquierdo, porque son de la mosca soldado. Estas larvas las vemos mucho cuando hay material orgánico en descomposición, incluso salen en la época de lluvias muchas veces,
y se empiezan a mover por todos lados y de repente dices, ¿qué es eso, no? No son dañinas, son excelentes degradadores de materia orgánica, hay que dejarlas, al contrario, son buenas y no le pican ni le hacen daño a nadie. Abajito está la foto de la mosquita que produce, no son moscas como las otras moscas que no queremos, así es que todos estos animalitos son los deseables. ¿Qué otros son deseables? Las lombrices de tierra, son súper importantes para la descomposición de la materia orgánica, son excelentes porque aparte nutren, descomponen el nitrógeno, fósforo, potasio que requerimos en las plantas, entonces hacen disponibles estos materiales. También los insectos bola o cochinillas o cochinitas, tienen muchos nombres, les dicen bichos bola, chanchitos de humedad, todos ellos son excelentes. Además hay varias investigaciones que están hablando, además de su importancia, de su capacidad de degradar metales pesados. Así es que están incluso utilizándose con potencial para la restauración de algunos suelos contaminados. Entonces imagínense la labor de estos animalitos. Tampoco hay que correrlos, tampoco hay que tenerles miedo. Otros organismos como las hormigas, a veces pues algunas pican y entonces ahí es donde ya no las queremos en la composta. Pero si las dejamos trabajar, la mayoría no son de las que pican y pueden contribuir muy bien en la composta también, incluso a controlar algunos de los insectos que ahí se encuentran. Las babosas, en la parte inferior verán que ahí hay una babosa, son muy buenas en la composta, pero hay que tener cuidado cuando usamos la composta de que no vayan a nuestras plantas, porque a veces consumen las raíces y las hojas de nuestras plantas que queremos mucho. Entonces, ahí nada más hay que tener cuidado, pero si las llegamos a ver, pues tampoco son malas. Bueno, entonces, dentro de los cuidados, algo importante es identificar si hay presencia de las otras moscas que no queremos, no las moscas soldado, y la presencia de roedores o de cucarachas. Estos animalitos pues son los indeseables, entre comillas, porque tampoco es que sean tan malos, pero por los problemas que pueden traer al interior de las casas o algún tipo, volverse algunas plagas, pues no los queremos. ¿Cómo los evitamos? Como les decía, hay que tener control de la humedad y hay que ver qué es lo que depositamos. Si nosotros depositamos las capas, como se los mencioné, no tiene que haber problema de presencia de estos animalitos. Algo importante que vieron en los depósitos es la tapa. Yo sugiero que para empezar su composta siempre mantengan su composta tapada. Ahorita aquí en la región ya tuvimos varias lluvias. La composta se humedece y también puede ser atrayente de algunos animalitos. Pero bueno, también tenemos ventajas. Ustedes recordarán que aquí es muy común estas lagartijas y estos geckos, y ellos son excelentes depredadores de mosquitos, de cucarachas y de insectos que luego no queremos tener. Entonces también hay autocontrol. No nos espantemos de pronto si las vemos porque es muy probable que vamos a tener a las lagartijas y a los geckos haciendo su labor. Son indeseables, pero por eso lo decía entre comillas, ¿no? No todo es tan malo y si hay larvas de mosca, ellas también tienen una función, pero obviamente no la queremos en nuestra casa, ¿no? Entonces nada más hay que tener cuidado de cómo colocamos las capas y de lo que colocamos en la composta y vigilar la presencia de estos animalitos. Bueno, este es un típico ejemplo de qué pasa cuando llegan ciertos visitantes. Esta composta fue invadida por algunos visitantes, en este caso fueron aves. Aquí, como pueden observar, el ave llegó y buscó lo que necesitaba, no es malo. Los aves también tienen derecho a consumir algunas cosas, pero si ustedes no quieren visitar a ningún visitante extraño que haga esto, pues lo más recomendable es tapar la composta. ¿Sí? Con eso evitamos. En la época de lluvia también es importante tapar la composta para que no haya mucho jugo, no esté muy húmeda y pueda trabajar. Bueno, después, ya que tenemos nuestra composta, ¿qué producto vamos a obtener? Esta es una composta bien hecha, esta es una composta que ustedes pueden hacer, es una composta casera y lo ideal es cernir el producto para poderlo utilizar. Lo pueden mezclar ya con sus plantas para tener sus propias plantas, e incluso lo pueden utilizar para seguir construyendo más composta. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de cómo la pueden cernir una vez que tengan el producto listo. ¿Qué resultados queremos obtener? Bueno, lo que yo quiero y me gustaría que hicieran los que ya lo han hecho o los que ya lo están haciendo, pues continuar con su composta, seguir observando. Si tienen algunos problemas, consultarnos. Lo ideal es que nuestro primer proyecto, nuestro primer resultado sea hacer la composta.
háganla, yo los invito, hagan el experimento, es muy fácil, y los invito a que nos envíen fotos de sus logros, de sus compostas, de sus depósitos. Sería muy interesante ver la creatividad de los depósitos que utilizaron y en las condiciones que tienen, que si es un patio, que si es un balcón, que si es un jardín, cuáles fueron los depósitos que eligieron. Y estamos listos también para recibir sus dudas y aclarar algunos problemas que identifiquen. Y también por si tienen interés de una segunda sección de compostas para hablarles ahora sí de los otros tipos de materiales que pudiéramos compostear también. Bueno, por mi parte sería todo. Si no sé si vamos a abrir preguntas o hasta el final y estaremos pendientes. Bueno, perdón. Les voy a mostrar rápidamente cómo hago yo mi composta. Entonces lo que voy a hacer es desconectarme tantito de aquí de la computadora. Voy a desconectar solo el sonido. Me voy a conectar en celular y les voy a mostrar cómo está mi composta y cómo la hacemos. Cambio. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Nuria, te escuchamos. Bueno, aquí les tengo el bote de donde nosotros guardamos los residuos. Como podrán ver, hay residuos de café, hay cascarones de huevo y cáscaras de las verduras. Entonces esta es parte de la composta. También tenemos aquí podas, material de podas, composta ya elaborada y hojarasca que se barrió del frente de la casa. Entonces vamos a mostrar. Bueno, aquí les muestro nuestra composta, solo que anoche llovió muy fuerte y bueno, está muy húmeda en este momento. Aquí en esta sección la mitad lo que hicimos fue dividir en dos y una parte ya está bien trabajada y esta es la que está en construcción. Lo que hacemos es colocar los materiales. Los filtros de café son de papel, así es que los podemos colocar sin problema. Como verán, también hay residuos de elotes y las cáscaras van completas. Listo. Ahora colocamos la poda. Y finalmente la hojarasca. Y la tierra o composta ya elaborada. Y como verán, es todo lo que hay que hacer. Cambio. Bueno, para iniciar ciclo pues de pláticas que se han dado, gracias por la invitación. Me presento, soy Alejandra Sánchez. Pues uno de los temas que surgieron fue lo de los huertos caseros como una estrategia ante la contingencia del COVID-19. Pues en esta breve plática daremos así como las nociones, más que nada de cómo ustedes pueden iniciar desde su casa y durante esta cuarentena y en este encierro, cómo ustedes pueden iniciar en casa un huerto casero sin tener ningún conocimiento prácticamente, más que pues disposición y pues muchas ganas de hacer pues algo diferente. Para empezar, pues vamos a definir
los huertos caseros como las áreas de terreno o espacios en las cuales pues vamos a sembrar vegetales, legumbres, hortalizas, especies frutales, ya sea para consumo del hogar o incluso hasta para, quién sabe, tal vez hasta para cosechar a pequeña escala y pues a lo mejor de esos productos pues consumirlos en casa o incluso regalárselos a la familia o incluso hasta poderlos vender. Cuando inicié pues en esto de los huertos caseros, pues mi primera cosecha fueron de papayas. Híjoles, y eran muchísimas papayas. Es fácil, llegamos a cosechar como 50 kilos de papayas, si no es que más. Entonces mi familia toda estaba así, las teníamos llenas de papayas en su casa, y ya lo último fue que algunos vecinos les vendí algunas papayas. Entonces considérenlos de esa manera, unos cuantos pesitos en casa no nos caería nada mal. Una de las ventajas que tienen pues estos huertos caseros, pues nos van a servir más que nada durante este encierro que tenemos como terapia ocupacional en el cual pues vamos a poder hacer otro tipo de actividades y a lo mejor ya no estar pensando en esta pandemia, lo que es el COVID-19, sino ya despejarnos nuestra mente y podernos enfocar en el cuidado de un huerto, de sembrar plantas y poder cosechar algo. También igual nos van a servir pues para poder iniciar estilos de vida más sustentables, es decir, pues todo lo que trae el consumir productos que se compran en el mercado o en el supermercado, pues muchas veces tienen muchísimos químicos. Entonces vamos a incluso en casa, les aseguro que hasta el sabor es totalmente diferente. Nos va a servir igual también pues para cuidado del medio ambiente, ya que no se va a necesitar traer ese producto de otras ciudades, incluso hasta llegar a nuestro hogar, sino directamente del jardín a nuestro plato. Y nos va a permitir obtener frutas y verduras gratis. Para empezar, no puedo salir de mi casa. Lo primero que tenemos que hacer, o yo les recomiendo, es hacer un listado de qué frutas y verduras consumimos en casa. Por decir, yo aquí hice una pequeña lista de pues el jitomate, limón, rábanos, manzanas, brócoli, coliflor, repollo, calabaza, epazote, naranjas. De todas estas frutas, pues igual es ver, pues las manzanas, al menos aquí en la región, en Chetumal, es muy difícil es hasta creo que casi imposible que un árbol de manzanas se logre dar, porque es de climas como más templados, al igual que el brócoli, la coliflor, el repollo, también igual son de climas muy templados. Entonces sería muy difícil que en nuestra ciudad se pudiera dar algún tipo de cultivo de esos productos. Entonces, pues lo que nos quedaría más, pues es qué es lo que más consumimos. El jitomate, creo que todos en casa consumimos jitomate. Limón, rábanos, cilantros, algunas aromáticas. Ahora bien, ¿cómo obtengo mis semillas y plantas? Pues una opción es comprar en el supermercado pues las semillas que te venden ahí. Pero dice, no, pero si estoy encerrada, no puedo salir de mi casa, ¿cómo le hago? Pues las propias frutas y verduras que consumimos en casa tienen incluso semillas. Aquí es un ejemplo en mi casa, la casa de ustedes. Este es un injerto de limón mandarina. Yo dije, no, sabe riquísimo. Entonces extraje las semillas y del lado derecho tenemos ya el arbolito de un híbrido de mandarina limón. No es un injerto, ya es un híbrido. Y ya tiene una buena estatura y nada más lo único hay que esperar que dé sus frutos. Los jitomates igual tienen
tienen semillas. Igual a la derecha es un jitomatito que tengo aquí en mi casa. Apenas tiene como 15 días o 3 semanas que germinó, si no es que un poquito más, a lo mejor y un mes tendrá. Guanábana, al menos aquí en la región se consume muchísimo la guanábana. A mí me gusta muchísimo, entonces lo que hice fue extraer semillas y sembrarlas, y ahí tenemos mi arbolito. Tendrá lo mucho como 2 años y ya tiene ahí flores, ya nada más lo único hay que esperar que den las guanábanas. Las fresas también igual tienen semillitas. Aquí es una manera de cómo extraerlas. A la derecha, esta plantita de fresa no es mía, es de un amigo que vive aquí en Chetumal, que me presumió su plantita de fresa. Entonces, la fresa pudiésemos igual, si nos gustan mucho, a lo mejor y cultivar. El melón, lo mismo, tiene semillas. Igual a la derecha es un melón que igual también cultivé en mi casa. Aquí una forma de cómo secar las semillas, pues es ponerlas en una servilleta. Hay que enjuagarlas bien con agua. Se ponen en una servilleta y se ponen a secar. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver las semillas una vez secas, pues tenemos que guardarlas. En es una técnica pues que me pareció bastante interesante. A la derecha vemos un frasco con arroz. Esta persona nos dice que el arroz se pone a tostar un poco, tiene propiedades desecantes, se pone a tostar ligeramente, y nuestras semillas pues las guardamos en sobrecitos o en bolsitas de plástico y las metemos en nuestro frasco de vidrio con arroz. Entonces con esto nos sirve bastante para conservar nuestras semillas, que es igual también nos dicen que nos pueden durar las semillas bajo esas condiciones de cuidado, de conserva, que hasta 2 años nos pueden durar. Para ello es importante pues de que nuestras semillas pues las guardemos en sobrecitos, pues de preferencia de papel. Creo que hojas de papel todos tenemos en casa. Ponerle la fecha de cosecha y de qué procedencia. Bueno, aquí tengo algunas, no sé si logran ver de algunas de mis semillas, nada más me falta ponerle la fecha. Aquí tengo de albahaca, tengo de pimiento verde. Este es de una flor que me gusta mucho, creo que se llama manos de seda. Y aquí es como seco extraigo mis semillas. Este es de chile dulce. Una vez que lo terminamos de utilizar, en lugar de echarlo a la composta, pues lo puse arriba de la ventana y ahí se secó. Nada más me falta extraerle las semillas y guardarlas. ¿Sí? Entonces es sumamente facilísimo obtener semillas. Esa es una manera. Otra manera es por medio de esquejes. Esquejes, generalmente pues todas las plantas aromáticas que utilizamos a la hora de cocinar, el romero, la albahaca, el epazote, la hierbabuena, la menta, el tomillo, incluso hasta el jitomate también igual se pueden sacar esquejes, que es únicamente cortar pedacitos de nuestras, hasta incluso vamos al súper y compramos hierbabuena, un ramito de eso, le quitamos hojitas y lo metemos en agua, o si no directamente en la tierra, y nada más lo único hay que esperar que les hagan raíces, y ya pues prácticamente ponerlo en una maceta y plantarlo. Bueno, aquí es un ejemplo. Aquí en mi casa tengo citronela y dije, no, pues voy a sacar un esqueje, y a la derecha está mi esqueje. Ya tiene las hojas así chiquitas, son las que le están ya saliendo, tiene como un poco más de una semana y ya, o sea, ese es indicador de que vamos bien. Puede ser que sí te den, puede ser que no, entonces aquí es únicamente probar con varios esquejes. Otra manera de conseguir plantitas, ya sea
en viveros, comprar las plantas ya, o si no las plántulas, o si no por medio de intercambios. Pues mi vecina tiene plantitas de melón, y yo quiero, entonces ya a lo mejor y me regala algunas. Otra manera es las piñas. Creo que todos consumimos piñas en casa. Entonces la piña podemos extraer ya sea las semillas o hacerla germinar. Lo que es, creo que la corona se llama. Se pone en un vaso con agua y nada más espera que le salgan raíces. Eso es aquí en mi casa. Nada más me falta hacer la prueba sembrando las semillas. Y aquí, ya una vez con las raíces, la coloqué en una maceta bastante amplia y nada más hay que esperarnos bastante tiempo para poder cosechar. La papa también igual, ese es un ejemplo aquí en mi casa. Acabo de hacer mis pruebas. Es una papa que estaba abandonada en el refrigerador, ya tenía sus brotecitos. Lo que hice fue sembrarla y a la derecha se ve cómo va. Ya tiene bastantes hojitas y ramitas. Cúrcuma también igual, ya sea para uso en casa o únicamente si nos gusta la flor. Este es igual ejemplo, a la derecha está la cúrcuma que tengo ahí en mi casa. Y pues prácticamente todas las acciones que realicemos de ahora en adelante pues son una semilla y que tarde o temprano darán su fruto. Como comentario de esto, pues en el caso de los cítricos, pues son árboles y que es sembrarlos y no es para que de aquí a un mes cosechemos. Es hasta 2, 3 años, 4 años, es sembrar para cosechar en un futuro algo lejano. Y en el caso de hortalizas, pues aquí sí, a lo mejor y en unos cuantos meses podamos tener cosechas. Bueno, ¿qué espacio requiero para poder iniciar mi huerto en casa? Tenemos un patio con tierra, sirve. Tenemos un patio con piso, también igual nos sirve. Un balcón, ya sea chico o grande. Una azotea, eso sí importante que tenga escaleras y que sean seguras para poder subir a checar nuestro huerto, si no podemos sufrir algún accidente. Si tenemos un pequeño jardín, una ventana, incluso hasta en una pared o en una barda. Prácticamente en cualquier lugar podemos hacer un huerto en casa. ¿Cómo puedo saber si el espacio seleccionado es apto para mi huerto? Algo importante, que le dé la luz del sol, al menos entre 4 a 6 horas. Importante que le dé la luz del sol de la mañana, de preferencia. Y en el caso pues de que solo le da la luz de la luz del sol de la tarde, pues hay que poder considerar ponerle algo de protección a nuestras plantitas, si no se nos van a quemar. Aquí una imagen de solo fui a dar una vuelta al cultivo a las 2 de la tarde, quedé, al menos aquí en la región hace muchísimo calor. Afortunadamente ahorita estamos ya iniciamos época de lluvias. Algo importante también, el riego. Ustedes van a decidir si es agua potable o agua de lluvia. Importante que esté a la mano. O sea, por decir, si va a ser en la azotea, pues hay que considerar a lo mejor y que nuestro tinaco instalarle alguna llavecita para poder tener acceso a agua potable, ¿sí? Aquí vamos a ver algunos ejemplos de técnicas que se pueden utilizar para regar. Aquí vemos, están 4 macetas y hay un contenedor, una botella grande llena de agua, en la cual sí logran observar, a ver, tiene unas pequeñas, pues como tiritas. Aquí está otro que prácticamente es un trapito o un hilo de algodón que únicamente se lo metemos el hilo que se empape en el agua y únicamente automáticamente se va a ir mojando todo y eso va a llegar hasta nuestra planta. Esa es una técnica. Este es el mismo principio, únicamente que es
en lugar de algo externo ya es un contenedor que está lleno de agua, tiene igual un hilito de algodón y es autorriego prácticamente, en el caso que seamos muy olvidadizos para echarle agua constantemente a las plantas. Esta es una manera. Otra manera es riego por goteo, que es simplemente en botellas de plástico. Creo que todos tenemos botellas de plástico en nuestra casa. Es hacerle un pequeño orificio, y automáticamente se irán regando las plantas, ¿sí? Esta es igual otra técnica en la cual se le hace el orificio y únicamente se entierra la botella. Este es otra técnica que es igual por goteo, pero es por evaporación, que es únicamente una botella pequeña, es la que va a contener nuestra agua y va a ser tapada por una botella más grande, transparente, que van a lograr pues evaporación y como si fuese una micro lluvia, vamos a llamarla así, personalizada para nuestras plantas. Otra igual también método que podemos utilizar es la lluvia sólida o hidrogel. Dirán, oye, ¿eso qué es? Yo conseguí de casualidad aquí en Chetumal, en Prichos se llama la tiendita, venden las bolitas de hidrogel y únicamente no sé si logran verlas. Bueno, hay de diferentes colores, en este caso este es de color azulito. Que únicamente se le pone la ventaja que tienen este tipo de perlitas, vamos a llamarle así, o bolitas de hidrogel, es que es como una gelatina que absorbe agua y al agregársela a nuestras plantas, pues nos va a ayudar a contener agua y no estar pues regando constantemente. Dicen, estamos en casa y no puedo salir a comprar, me interesa algo, ponerle algo así. No sé, los que tengan bebés en casa, que todavía utilicen pañal, pueden utilizar, claro, el pañal únicamente lleno de pipí. O sea, pueden quitarle lo de en medio, eso lo revuelven con la tierra y ahí tienen su hidrogel. Diga, no es tóxico, no es tóxico, no, únicamente nos ayuda a retener humedad y que poco a poco la planta la vaya aprovechando. Otra característica que debemos de tener es que sea un lugar de tránsito frecuente. Eso es súper importante. Digo, si tenemos un patio y lo ponemos hasta el final del patio, y casi no vamos o frecuentamos ese lugar, pues va a ser muy probable que nuestras plantitas pues se mueran. Entonces vamos a empezar con colocarlas en un lugar en el que siempre estemos pasando, a lo mejor y al lado del lavadero, al lado del lavadero o en la entrada, en la cochera, si es que tenemos, ¿sí? Esa es prácticamente las condiciones que debe de tener nuestro espacio para poder instalar o iniciar nuestro huerto. Ahora, ¿qué herramientas y materiales necesito? Fácil. Necesitamos un juego de palitas, lo mismo. No podemos salir porque estamos en cuarentena y estamos aislados. Es momento de reutilizar botellas de plástico. Con botellas de plástico podemos hacer perfectamente nuestras herramientas. Aquí en las imágenes se ve un ejemplo de cómo hicieron una palita. En el caso del mango le pusieron, creo que es un globo, o a lo mejor ponerle alguna telita o algún pañito para hacerlo más confortable. Aquí están mi juego de palitas, el rastrillo y mis dos palitas. Entonces no hay pretexto. Aquí hay otro modelo dependiendo del color de la botella que tengamos en nuestra casa.
de preferencia que sea de plástico rígido. Igual necesitamos un atomizador o una botella de PET para riego. En ese caso igual, no podemos salir a comprar atomizador. Una botella de refresco pequeña con varios orificios en la tapa nos puede servir perfectamente para regar nuestra. Y pues si no nos gusta ensuciarnos las manos, pues unos guantes. Eso es de manera opcional, aunque creo que más ensuciarnos ahí las manos es hasta relajante. Contenedores, vamos a necesitar también contenedores, macetas, botellas de diferentes tamaños y todo lo que sea que nos pueda contener tierra, ¿sí? En este caso aquí vemos macetas, lo mismo, no podemos salir a comprar macetas. Aquí hay un ejemplo con bidones de agua de 20 litros, con guacales de madera, plástico. En el caso de que lleguen a utilizar guacales de ya sea de madera o de plástico, hay que considerar forrarlos con una telita. En ese caso yo aquí en la casa, como ya tenía pellón, le puse pellón, lo forré con pellón para evitar que la tierra se me escapara, ¿sí? Puede ser con bolsas de plástico. Bueno, aquí hay ejemplo de cómo utilizan los guacales y con botellas. Aquí hay más con botellas de plástico, otro con botellas de plástico, o incluso si tienen el material, pues hacer una cama elevada, una cama de siembra. Aunque pues creo que muchos de nosotros no tenemos este último recurso, entonces nos vamos a hacer con lo que tuviéramos en casa, ¿sí? Algo importante, necesitamos tierra. Eso es súper importante, ya sea tierra que si tenemos composta, pues esa tierra vamos a utilizar. Si no tenemos composta, pues sí vamos a necesitar adquirir tierra. Afortunadamente, con este encierro y gracias a las redes, en muchos grupos principalmente en el Facebook, pueden localizar algún proveedor de tierra, el cual las puede incluso llevar el costal de tierra hasta la puerta de su casa sin necesidad de salir. Entonces no hay pretexto. Incluso, bueno, aquí está utilizar la tierra de mi composta, nos puede igual servir. Esto es lo básico que necesitamos para poder iniciar nuestro huerto. Ahora sí, manos a la obra, vamos a germinar las semillas que tenemos. Es importante que hablarles sobre los semilleros, que también igual se conocen como almácigos, en el cual pues prácticamente son el sitio o el lugarcito en el cual vamos a sembrar nuestras semillas y lograr obtener con el tiempo una plantita, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer para estos semilleros, creo que muchos consumimos huevos, vienen en rejas de cartón, esas nos puede servir perfectamente para hacer un semillero, que es únicamente echarle agua. Aquí igual también esta es otra opción para hacer semilleros, los rollos vacíos de papel de baño, también igual nos pueden servir perfectamente. En este caso, en la imagen podemos ver pues los semilleros ya tienen tierra y se les puso una base adentro de un contenedor, un recipiente, el cual nos va a ayudar a retener agua. Vasitos de unicel, aunque no es lo más recomendable, mejor me voy más por la reja de huevos y los tubos de papel. Bueno, acá les voy a enseñar. Este es un semillero que voy a apenas hacer. Es únicamente con papel periódico. Lo que hice fue darle la forma con el tubito de papel.
mi contenedor que voy a utilizar son estos de contenedores de plástico. Aquí venían uvas, entonces me va a servir como un mini invernadero. Ale, estamos un poco retrasados, no sé si te falta mucho. No, gracias. Ya estamos en lo último. Gracias. Entonces, nada más lo único es, nada más lo único es sembrar nuestras semillas, regarlas y eso sí, cuidarlas de que siempre estén húmedas y en un lugar protegido, sí, que les dé un poquito de sol. Aquí se ven en las imágenes, todo tipo de contenedores nos puede servir para poder empezar nuestro huerto. Como les decía, es importante considerar protegerlas para evitar la pérdida de humedad. Aquí se le puso un plástico. Bueno, este es un ejemplo, así pretendo que quede el mío en un futuro. Ahora sí, y ya por último, una vez que tengamos nuestras plantitas nuestras semillas ya germinadas, pues es únicamente trasplantarlas. Trasplantarlas ya sea a mi lugar final en donde vamos a tenerlas. Y algo que tenemos que tener algunas consideraciones es pues proteger, si tenemos mascotas, pues vamos a protegerla de animales. Ya sea con barreras físicas. También igual es importante proteger nuestras plantas, como les mencionaba, en cuestión del sol, de la tarde, a lo mejor y protegerlo de esas condiciones climáticas, a lo mejor y en algunos lugares del país o de la República hay heladas, entonces igual pudiesen dañar nuestro huerto. Incluso la lluvia excesiva. Entonces aquí hay ejemplos de algunas protecciones que se le pueden poner a nuestras plantitas, ¿sí? También igual considerar qué tipo de planta es. En el caso de los melones, estos pues son enredaderas y pues se extienden muchísimo en el suelo. Entonces, pues prácticamente esa sería como la primera etapa. Les pudiésemos dejar de tarea que iniciaran su huerto en casa en esta semana. Y no sé si les parece para hacer una segunda sesión ya con cuidados que debemos de darle y a lo mejor ya hablar un poquito sobre plagas y algunos insecticidas caseros, ¿sí? Entonces pues ya únicamente nos quedamos con como recomendación que se queden en casa y empiecen un huerto familiar. Eso es todo. Muchísimas gracias. Cambio. Gracias, Ale. Bueno, damos oportunidad si alguien quiere hacer alguna pregunta en vivo. Vamos dando oportunidad ahorita. Y bueno, seguimos anotando sus preguntas. Cambio. Yo quisiera saber cómo hago una maceta para empezar, como no tengo espacio, cómo hago una maceta para empezar un huertito, digámoslo así. O sea, ¿cómo es? ¿Qué lleva primero? ¿Cómo explicar lo de la composta? ¿Cómo hago una maceta para sembrar algo, no sé, rábanos, cilantro, cambio? Gracias. Gracias, Enrique. Ale, ¿nos ayudas, por favor? Gracias. Bueno, pues, ¿qué necesitamos? Ahí les hablamos de los semilleros, pero esa no es la única opción para iniciar a sembrar. Puede ser directamente en la maceta, en un recipiente, debe de tener suficiente, hay que hacerle algunas perforaciones para que tenga suficiente drenaje. A lo mejor y conseguir, si tenemos algunas piedritas o algo para evitar que se acumule el agua en el fondo,
y ya únicamente es ponerle la tierra y sembrar nuestra plantita. O sea, no tiene, o sea, no nos vamos a meter mucho en lo que son los sustratos, porque pues es difícil, al menos aquí al menos aquí en Chetumal es muy difícil conseguir que vermiculita, digo, por la cuestión de que no podemos salir de casa, ¿sí? Entonces, únicamente con una buena tierra, principalmente de composta, que tenga suficiente, que no se te haga así bola, que sea bastante esponjosa, con eso nos puede servir para iniciar a sembrar, ¿sí? Cambio. El tamaño, Ale, Una pregunta. que recomiendes. Una pregunta. ¿Es cierto que no se pueden combinar ahora sí que plantas de frutos con plantas de flores en una misma maceta? Referente a esto, hay, ¿cómo se llama? Existen en internet algunas tablas en las cuales nos dicen con qué podemos combinar algunos tipos de cultivo, y precisamente porque a lo mejor la planta tiene mucha raíz, y si lo ponemos junto con otra planta que hace mucho, también igual tiene muchísima raíz, lo que va a haber va a ser competencia. Entonces, se tiene que, con esta plática, lo que queremos fomentar en ustedes es que también igual, pues, ¿qué es lo que quiero sembrar? Jitomate. Entrar a internet e investigar un poquito de cuáles son las condiciones que necesita nuestro jitomatito para que se dé, o nuestro limón para que se dé, o Creo que perdimos a Alejandra. Bueno, quiero aprovechar porque me están comentando que hay algunas sorpresas al final de la plática. Queremos invitarlos a que nos compartan por el chat de WhatsApp, los que están en el WhatsApp, algunas de sus fotos de los que ya empezaron a hacer alguna composta. También nos pueden compartir por aquí, por el chat del Blue Jeans, imágenes de composta o de algunos huertos. Sabemos que algunos ya están empezando con esta actividad. Mientras Ale se conecta, vamos a dar paso a las preguntas de composta que ya tenemos por aquí para ir contestando mientras estas dudas. Nuria, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, pendiente. Hola, ¿me escuchan? Tuve que utilizar plan B. Sí, ya. Entonces, esas listas esas tablas se les pueden hacer llegar, o incluso también igual hay algunos blogs en los cuales hay información bastante buena que he encontrado, o incluso igual en el Facebook, ingresar a algún grupo, por decir, yo estoy en varios que se llaman huertos caseros en México, huertos caseros, en los cuales igual también hay muchísima gente que tiene mucha experiencia en algún tipo de cultivo en su casa. Eso es todo. Cambio. Ale, si nos pudieras compartir en el chat las ligas del transcurso de la plática para que ellos pudieran accesar a estos blogs específicos, y eso les ayuda también. Ok, sí. Gracias. Se los comparto. Gracias, sí. Cambio. Sí, les comentaba que vamos a empezar con algunas preguntas de composta, que fue el primer tema. Y bueno, ahí vamos avanzando con las preguntas. La primera dice, ¿sirve el excremento de gallina? Sí, como les comenté, para arrancar una composta yo recomiendo solo utilizar, para empezar, la primera vez no sé hacer composta, voy a empezar solo con residuos de plantas, de frutas, de verduras,
de cascarón de huevo, de residuos de café. Sí sirven los excrementos. También voy a unir esta con me adelanto un poquito porque es importante unirla con la de si se pueden agregar residuos de mariscos, por ejemplo. Estos residuos de cangrejo, de camarón, de jaiba, son muy suavecitos. Sí lo podemos hacer, me voy a atrever a adelantarme al segundo módulo, que sería otros tipos de composta. Los podemos compostear, pero mi recomendación es en las capas, como se los mostré, una capa de hojarasca seca, una capa de poda, luego el residuo. Aquí colocar esos residuos y poner un poquito de cal. La cal va a evitar que salgan olores y que lleguen algunos insectos o animales. E inmediatamente cubrir la capa con un poquito de hojarasca seca y tierra o acerrín o lo que tengan a la mano, y luego hacer la capa de verduras para evitar la presencia de lo que hablábamos, algunos insectos o algunos animalitos que pudieran rascar o intentar sacar algunos de los residuos. Al colocar lo que hacemos es, les digo, eliminar olores y eliminar la presencia de algunos insectos. Eso sería la recomendación. Estos residuos sí son suavecitos, entonces se pueden compostear. Entonces por eso quería unir las dos. Los excrementos igual, si van a agregar algún excremento de gallina, por ejemplo, por favor siempre colocar la capa como una capa independiente a la de verduras y frutas. Cambio. Gracias, Nuria. Otra pregunta que aquí se tiene es ¿cómo agregar de forma diaria todos los residuos que salen de la cocina? Me parece que muchos tienen dudas sobre cómo ir agregando diariamente estos residuos. Gracias. Sí, me fui un poco rápido en esa parte y es importante. Juntar los residuos a lo largo del día es mi mejor recomendación y colocar por la tarde la composta. Eso sería ideal porque así podrían juntar los residuos del día, pero no pasar más de un día, sobre todo aquí en zonas tropicales donde hay mucho calor, hay mucha humedad y pueden empezar a generarse mosquitas, sobre todo de la fruta y luego las otras mosquitas, ¿no? Entonces, diario colocarla al final del día o una vez que ya cocinaron ya la pueden colocar, o sea, una vez que ya saben que ya no va a salir un poco más, entonces sí, ya pueden colocarla en la composta y las capas, ¿no? Es bien importante mantener las capas para que trabaje la composta. Y también aquí, bueno, pues, como les decía, pueden hacer uso de acerrines, de misma composta que ya hayan obtenido anteriormente o tierrita, es muy importante colocar. Cambio. Sí, también algunas recomendaciones, picar lo más chiquito posible los residuos. Esto ayuda a que se descompongan más rápido. Otra pregunta, ¿cómo se llena? Perdón, cuando se llena el depósito, ¿lo deben revolver? ¿Cuánto tiempo lo dejan ahí? ¿Y cómo saben que ya está lista la composta? Sí, va a depender de la cantidad que producimos. Más o menos, nosotros somos 2 personas, ustedes vieron la cantidad, eso es de un día, entonces va a variar qué consumimos, qué es lo que se produce. A veces incluso, a veces no cocinamos todos los días, nos dura 2 días la comida y entonces es poca la producción. Más o menos 2 personas pues pueden llegar a producir hasta 2 kilos o 1,5 kilos de residuos, si son 3 personas hasta 2 kilos más o menos, entonces va a variar la producción y qué es lo que de acuerdo a lo que comemos. Lo mejor es tener, si son depósitos como las cajitas que vimos o los botecitos, es mejor tener hasta 2 para que dejemos trabajar una. Lo ideal, como les mostré en los depósitos, es tener puertita abajo, si es alto el depósito, para poder sacar y ver cómo se va procesando el material. Ahora, si es un guacalito o una cajita de madera, lo que podemos hacer es con una palita rascar hacia la parte del fondo y ver si ya está oscura y ya empieza a aparecer tierra normal, es que ya está lista. Si vemos que escurre mucho, está muy mojada la pala, entonces vamos a tener que procurar airear un poco, mover la capa de abajo hacia arriba, pero cuando llenemos los depósitos hay que parar para que pueda trabajar esa composta, dejarla madurar. Aquí hasta en 15, 20 días ya tienes bastante trabajada la composta, pero va a depender del lugar. Si es un lugar más templado,
Si es un lugar un poco más seco, probablemente tarde un mes, mes y medio, entonces habrá que irle explorando cómo se comporta la composta en cada lugar. Esto es mi recomendación, Cami. Sí, Nuria, en mi experiencia que he trabajado con una gran cantidad de residuos, lo que nosotros hicimos fue hacer estas estructuras de metal que mostraste y tener dos, porque cuando es mucha producción, una no alcanza, entonces se llena una completamente y empezamos inmediatamente con la otra estructura, y eso nos ayuda a no tener la acumulación de los residuos. Y como les decía, si los cortamos pequeñitos, el proceso de descomposición es más rápido. Y aquí con el clima ayuda bastante que la humedad está constante. También esa podría ser una recomendación. Tengo aquí otra pregunta que dice, ¿en lugar de hojarasca puede funcionar hoja seca de palmera o fibra de coco? Sí, pueden usar lo que tengan a la mano, pero como dices, si son fragmentos muy grandes, lo mejor es desmenuzar, hacer más pequeña la porción para que trabaje bien. Si es fibra de coco, se puede desmenuzar lo más posible. Y si es los residuos de una palmera, por ejemplo, aquí yo he colocado mucho de mis palmas chip o de mis palmas del exterior de la casa, lo que hago es así, las hago fragmentos pequeños, las desmembro un poco para que no tarde tanto y no tampoco genere muchos espacios, ¿no? Porque también el depósito se va llenando si tenemos mucho espacio. Entonces sí, eso se puede utilizar, lo que tengamos a la mano. Si lo vemos muy grande en estructura, pues mejor trocearlo para que trabaje más rápido. Cambio. ¿Qué desperdicios no recomiendan incluir en la composta? Lo que les comenté, para empezar una composta, si es la primera vez que la voy a hacer, voy a empezar el experimento, no les recomiendo utilizar restos de comida ni huesos. Por lo que les decía, puede haber visitantes que no puedan controlar, entonces lo mejor es frutas y verduras, huevo, cascarones de huevo, residuos de café, es lo ideal, restos de poda, eso es lo mejor que pueden empezar. Una vez que ya tengan 2, 3, 4 meses, que ya vieron cómo funciona la composta, ya obtuvieron un producto, ya entonces podríamos hablar de sus experiencias, de algunas dudas, algunas observaciones, y entonces sí, ya podríamos dar algunos tips sobre algunos huesos que se podrían o algunos residuos de comida y cómo hacerlo, ¿no? Cambio. Gracias, Nuria. Y bueno, en la plática de residuos también les comentamos, a veces le ponen a la composta cartón o algunos otros materiales que sean de origen orgánico. La recomendación es que no lo pongan en la composta, porque en el caso del cartón de huevo, por ejemplo, puede traer salmonela o algún tipo de parásito, ¿no? Entonces, la recomendación, como dice Nuria, es comida y empezar con vegetales. Otra pregunta dice, mi composta tiene demasiados gusanos y en algunas ocasiones salieron cucarachas. ¿Qué se recomienda? Sí, es probable que ocurra esto. Habría que saber dónde la tiene, si la tiene en jardín. Puede ser que incluso las lagartijas, como les comentaba, o los geckos ya estén haciendo su labor y estén consumiendo estos animalitos. Puede haber cucarachas de monte, esas no son malas, esas no son iguales a las caseras, entonces no hay problema con estas. Habría que ver qué tipo de gusanos son los que tiene, sería bueno que nos enviara una imagen para poderle hacer alguna recomendación específica, pero seguramente si hay gusanos, si son lombrices o otro tipo, podrían ser muy buenos para la composta, no habría que preocuparse, solo cuidar la humedad. De hecho, si hay mucha humedad y no se está trabajando la composta, los mismos organismos no van a estar ahí, entonces eso también puede ser un indicador de que sí está trabajando, de que sí hay descomponedores ahí. Y bueno, me perdí un poquito, bueno, era esto de que había muchos gusanos y cucarachas. Bueno, si ven que hay algún poquito de animales, también pueden espolvorear de vez en cuando un poco de cal al final de los residuos, y también esto va a evitar que haya animales indeseables.
y también no va a matar a la actividad microbiana o de hongos, entonces eso puede seguir trabajando. Hay algunas compostas que se hacen, por ejemplo, con lombricomposta, ese es otro método, hay recomendaciones específicas para ese método. Hay algunas hay una que tiene un nombre japonés que es Takakura, ese es otro método de composteo, o sea, hay otras compostas, pero la que aquí les estamos recomendando es súper práctica, fácil, no necesita mucho trabajo, pueden o no picar los elementos como dice Arely, si lo hacen va a ser más rápido, pero si no tienen tiempo y tengo que vaciar la composta y estoy corriendo todo el día, la pueden hacer muy sencilla y van a ver que sí va a trabajar y que van a obtener un buen sustrato, cuidándolo del drenaje, la humedad y taparla de preferencia para que no tengamos los visitantes que no queremos. Se puede tapar dependiendo del depósito, aquí es muy importante el depósito, pero también se pueden utilizar plásticos para cubrirla y si está al sol, esto va a trabajar rapidísimo porque va a alcanzar unas temperaturas muy altas, van a tener pocos insectos, van a tener mucho más actividad de microbios, de hongos, y eso va a trabajar también increíblemente y alcanza temperaturas muy altas en esa condición, pero todo va a depender del lugar que seleccionen. Y también aquí vi una sobre los cítricos, sí se pueden agregar los cítricos a la composta, lo que les decía, va a depender que consuman, pero aquí todos los restos vegetales, todos los restos de frutas son válidos, este método no tiene ningún problema, solo hay que tener cuidado con las capas y nada más. Cambio. Sí, Nuria, me parece que quedó pendiente si la tienen que revolver cada determinado tiempo o la dejan así. Sí, comentaba en esa parte que dependerá del depósito. Si su depósito es alto y le hicieron puertita abajo, van a poder abrir la puertita y ver de qué color está. Debe estar ya color tierra, casi como una tierra. Eso es que está trabajando muy bien. Si es un guacalito, una cajita de madera, lo mejor es rascar con una palita hacia el fondo y ver el color y la estructura de nuestra composta. Y ya con eso tomar decisiones. Si vemos que está muy húmeda y está trabajando, lo mejor sí sería hacer una revoltura o revolver desde la parte inferior a la superior y colocar un poco de hojarasca o de tierra para que siga trabajando. En este caso, como decíamos, lo importante sería los 15-20 días en el caso de lugares tropicales o hasta un mes dependiendo del clima en el que estemos haciendo la composta. Gracias. Y bueno, una última pregunta me parece de composta. Si pudieras poner tu diapositiva de cómo se arma el compostero. Hay una participante que llegó tarde y pregunta qué va primero y qué se le pone al compostero. Gracias. Estos son los materiales, como platicamos, los residuos de comida o de vegetales, cascarón de huevo, residuos de café, poda, material de poda o verde, hojarasca seca, la que pueden encontrar en un jardín cercano, lo que se barrió afuera de la casa, y tierra o incluso composta cuando ya la tengan elaborada. Y como platicamos, estas serían las capas, idealmente en la parte inferior siempre colocar la parte seca, unos 2 o 3 centímetros, dependiendo lo que tengan o que lo que dispongan es suficiente, y luego una capa de material verde o de poda, después ya los residuos de cocina, y luego el material otra vez seco y cubrir al final cuando empezamos con tierra. En algunas zonas costeras pudieran incluso utilizar un poco de arena, también sería interesante que probemos cómo trabaja nuestra composta si no tenemos tierra a la mano. Entonces, pero poca y ver cómo trabaja, pero sí darle buena condición con la hojarasca y las podas para que no le cueste tanto trabajo a la composta. Gracias, Nuria. Estoy viendo aquí la pregunta, ¿cómo le hago para evitar tener exceso de hormigas en mi maceta con composta? La maceta con composta. Bueno, yo aquí quería meterme un poquito en el tema de Alejandra sobre las compostas. Y las hormigas, para empezar, se van a acercar cuando encuentren un buen sustrato para hacer su nido y poca humedad. Ahí es muy fácil ahuyentar a las pobres regando, aumentando un poco la humedad del sustrato, ahí ya no van a recurrir. Esa es una forma muy fácil de ahuyentarlas, mover paulatinamente las macetas también, porque a veces ahí se hacen cositas también entre macetas, habría que tener cuidado. Y me iba a meter un poquito en el tema de Alejandra. Yo lo que hago es
usar un poco de hojarasca seca en la base de mi maceta, y si son hoyos muy grandes, incluso colocar hojas enteras de la poda. Luego coloco un poco de esta hojarasca seca, luego coloco un poco de composta inmadura, un poco ya trabajada, pero todavía con estructura, y luego ya le coloco la tierra con bastante materia orgánica, procuro, o con algo de materia orgánica para que no se apelmace, no se apriete, y luego ya siembro, coloco una capa un poco más fina en la parte superior y siembro o trasplanto mis plantas. Me ha servido muy bien porque incluso cuando estoy haciendo recambio de macetas me encuentro muchas lombrices de tierra, y lo que hago es separarlas, las separo en muchos puñitos, y esas las inoculo o las meto en las macetas nuevas. Entonces esto me ayuda a que esas lombricitas trabajen en la composta inmadura que coloqué en la base, y eso ayuda bastante bien a trabajar todo lo que coloqué y a darle mucho nutriente a la planta nueva. Cambio. Gracias, Nuria. Bueno, tengo aquí algunas para Ale también. Dice, yo tengo muchas dudas, ya empecé mi huerto y a los ajos le salieron hongos, algo se está comiendo mis frijoles negros y tengo mosca blanca en el limón y naranja y que no lo ha podido eliminar. Ale, si tienes alguna recomendación, cambio. Hola. Pues estaba pensando, que esta plática se diera en dos sesiones. Entonces, no sé si les parezca, para atacar un poquito más, es resolver esas dudas en una segunda sesión, de hablar sobre plagas y cuidados específicos de las plantas, y cómo atacar desde casa algunas plagas que comenta. Cambio. Gracias, Ale. Sí, gracias. Entonces, en una segunda sesión nos darías todo lo de cómo combatir estas plagas y algunos insecticidas orgánicos, ¿verdad? Sí, así es. Sí, gracias, Ale. Gracias. A lo mejor Entonces, pueden poner en el chat sobre qué tipo de cultivos les gustaría que se tocara en específico, de algunos cuidados. ajá, sí, porque veo aquí, tienen duda para combatir plaga de árbol de guaya, y tienen, sí, varias dudas. Me preguntan si se puede usar hoja seca de neem en una de las capas para la composta. Ahí me meto en el tema de Nuria. Yo utilizo hojas secas y verdes de un árbol de neem que tengo enfrente en la casa, y todo va perfecto con mi composta. Cambio. Si preguntan para un clima tropical, ¿qué sí pueden plantar? Es lo que les comentaba, que con esta plática pues son nociones básicas, lo cual es, ¿cómo se llama? Pues queremos incitarlos, o más que nada a que digo, están a la mano todas las fuentes en internet. Por decir aquí, clima tropical, o sea, en mi caso particular, lo que tengo aquí en casa, tengo, se me ha dado el jitomate, melón, sandía, pues todos los cítricos, prácticamente dan. Tengo uva incluso, pues aromáticas, esas dan en todos lados. Ahorita estoy con ajo, papa, cebolla también, rábano, cilantro, jícama creo que también igual se da, nada más lo único no la he sembrado, ha salido de mi composta y no le he dado oportunidad a la plantita. Papaya también igual se da. Entonces es prácticamente averiguar. También igual les voy a compartir, vi por ahí también igual tablitas de como qué tipo son calendarios de siembra que se manejan. Entonces están muy buenos, en los cuales te dicen, en el caso para el hemisferio norte, qué tipo
de cultivo se deben de dar en ciertos meses del año, ¿sí? Cambio. Gracias, Ale. Entonces, en esta segunda sesión tendríamos toda esta información. ¿Alguien más que quiera compartir alguna duda para este tema de composta y cómo iniciar su huerto? Los que ya están más avanzados también nos pudieran dejar sus inquietudes para completar esta temática en la próxima sesión, que sería muy probablemente el próximo sábado a la misma hora. Perdón, aquí me preguntan, ¿cómo sacar la composta que ya está lista si ya le pusimos nuevas capas? Bueno, es una buena pregunta. Depende como otra vez el depósito, pero no hay problema. Se recorren un poco las capas superiores y escarbamos a la parte más profunda y vamos sacando poco a poco el material. No hay ningún problema. Ahora si gustan revolverla también puede ser, y una vez que tienen todo revuelto va a trabajar toda la composta de un solo depósito y ya podríamos obtenerla en un lapsito, esperando un poquito de tiempo, los 15 días, 20 días, el mes, y ya tendríamos todo el depósito listo. Entonces, porque las capas inferiores también pueden ayudar a construir las capas superiores. Esta es también una recomendación si quieren revolver el material después de cierto tiempo, o dependiendo del bote. Por eso elijan muy bien el depósito, es muy importante. Y vieron al final unos depósitos que son como de malla, pues dependiendo del depósito incluso pueden voltear el depósito en una tina o en un plástico, sacarlo de arriba y regresar la parte que no se ha construido completamente al depósito. Entonces hay varios métodos o técnicas, va a depender mucho de cómo utilicen el depósito. En lo que algunas dudas surgen, me gustaría comentarles algo sobre los árboles, que es importante, y ayer lo platicamos en el grupo que estamos colaborando para dar estas charlas. Los árboles urbanos son bien importantes y muchos nacen en la composta porque también las aves traen semillitas, excretan y caen en las macetas. Yo tengo un dicho aquí en mi jardín: vida es vida, y cuando nace algo primero me espero que llegue y los trasplanto y los coloco en botecitos de leche, de los de Tetra Pak, y tengo ya un viverito como de 30, 40 plantas, árboles maderables, muchos de ellos. También colecto semillas, tengo como esa maña de colectar, conocer cómo es una guaya bebé, cómo es un guanábano bebé, hasta siricote o chechén incluso, llegan mucho en las excretas de las aves. Entonces todos esos los conservo y voy buscando algún camellón o algún parque donde haga falta un árbol, y lo voy sembrando en la época de lluvia. Entonces es una manera muy bonita de contribuir. Nacen muchísimas cosas en la composta, entonces es muy interesante el experimento. Van a ver que nacen, como ahorita me mandaban unas imágenes de una sandía. Ellos sembraron jitomate, pero nació sandía. Entonces hay un semillero natural en la tierra, y entonces ese se va alborotando, estimulando. Y otra cosa bien importante, está comprobado que se generan endorfinas, se estimula la serotonina cuando manipulamos la tierra. Entonces nos causa alegría. ¿Qué es eso? Pues que nos causa alegría, felicidad. Entonces estar con las plantas, con las macetas, nos va a detonar felicidad, y eso es algo bien importante. Si hay incluso personas, he escuchado varios casos de personas con depresión que estaban medicadas y empezaron sus huertos, sus plantas, y dejaron los medicamentos. Entonces es una terapia muy buena, iniciar un huerto, iniciar una composta, y bueno, pues se las recomiendo ampliamente. Cambio. Gracias, Nuria. Igual yo quisiera compartir mi experiencia, porque cuando tienes la composta con mucha producción orgánica, regularmente es lo que pasa, que no te alcanza el contenedor, y entonces para compostas con alta producción de materia orgánica, lo más recomendable son estos contenedores de malla. Y también, si esperan 15 días y no la revisan, no pasa nada. Los organismos que se van a encargar de descomponer están haciendo su trabajo. Y lo que nosotros hicimos fue dejarlo 15 días hasta 3 semanas, que fue el tiempo que nos tardó en llenarse todo el compostero. Lo cerramos, empezamos un segundo, y cuando terminó el segundo abrimos el primero y ya estaba listo. No necesitamos revolverla, solo
nosotros sí usamos una bolsa de plástico porque tenemos fauna ahí en el centro y a veces llegan y nos escarbaban la composta. Entonces, la bolsa nos permitió que durara más tiempo sin ser escarbada, pero esta es una técnica para cuando tiene una composta de alta producción. Tampoco tuvimos que regarla porque, como les decía, la humedad era suficiente y entonces, bueno, ahí está el tip también. Les seguimos invitando a que nos compartan sus imágenes para que les digamos la sorpresa que hay. Tengo aquí otra pregunta, dice, ¿cómo proteger nuestros huertos del sol de la tarde? ¿Qué material es adecuado? Cambio. Bueno, ok, para proteger los huertos, como les mencionaba, hay que ver que uno de los requerimientos que les dije es que les dé la luz del sol. Por decir, hay que ver si les da el lugar en donde queremos es luz de la mañana o luz de sol de la tarde. Generalmente aquí de preferencia es tratar de colocarlos en donde les da el sol de la mañana. Y en el caso pues de que no tengamos y solo les dé la luz de la tarde, sí hay que tratar de colocarles alguna pues en estos casos ahorita que no podemos salir, pues es improvisarles alguna lona para protegerlos del sol, o si no, incluso si tenemos algún árbol para que les pueda brindar algo de sombra. Cambio. Bueno, la sorpresa que les tenemos es que tenemos plantas para regalar. Hay aquí voluntarios que tienen, entonces para eso les pedíamos sus fotos. Entonces, nada más que no sabemos de dónde nos están escribiendo. Compártanos, por favor, sus imágenes. WhatsApp para que te manden a ti las imágenes. Cambio. O el WhatsApp de los grupos. Cambio. Sí, ahorita estoy intentando ponerles aquí en este chat la liga para que se incluyan en el chat y ahí nos compartan. Nuria, ¿me ayudas, por favor? No recuerdo el nombre de las plantas que tenemos para regalar. Tenemos limón, arbolitos de limón ya logrados, ya orgánicos, porque han nacido de compostas. Siricote, tenemos guanábanas y tenemos también más siricote y también árboles maderables, ceiba, caoba, guaya, entre unos 5 y 10 plantas para regalar. Cambio. Bueno, ya les puse ahí la liga del chat que tenemos de separación de residuos y que estamos tratando el tema de composta y este tema también de huertos en casa, fauna silvestre. Entonces ahí nos pueden mandar sus fotos, nada más le dan clic ahí, se unen al chat y ahí nos pueden compartir sus fotografías. Así que no sé cuántos arbolitos tenemos para que los primeros 5 que nos compartan sus fotos, pues ahí los vamos a seleccionar. Cambio. Pues muchas gracias a todos. Vamos a estar compartiendo información en este chat. Les vamos a enviar la información para la siguiente sesión, que sería el próximo sábado a la misma hora. Déjennos sus comentarios de temas específicos para que las ponentes puedan resolver dudas, sobre todo de esta parte que tienen para los ya más avanzados y que tal vez la próxima semana ya nos puedan compartir los primeros huertos, las primeras compostas. Y bueno, vamos avanzando. Muchas gracias a todos. Cambio.